quiero dar hincapié. ¿Cuántos de ustedes han recibido promesas de parte de Dios? Todos, la verdad. La verdad, todos hemos recibido promesas. Y como congregación, nosotros, Dios, a través de estos 2 años y medio que hemos estado aquí en el Pardillo, que la iglesia se inició y hemos estado caminando poco a poco, Dios ha estado hablando a la iglesia, Dios ha estado declarando que nos vamos a ensanchar, de que va a llegar un punto donde nos vamos a tener que mudar. Y ahorita estamos viendo que ciertas promesas, ciertas cosas que Dios prometió para la congregación se están cumpliendo o están llegando a cierto cumplimiento. Se están abriendo puertas aquí en el ayuntamiento, con el gobierno y todo. Estamos por pedir un terreno que es una locura, pero lo creemos porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? Amén. Y la verdad que Dios está abriendo unas puertas que en la lógica común nos es una locura, pero Dios lo está cumpliendo. Dios lo está cumpliendo, como también está cumpliendo muchas promesas en nuestras vidas y como Dios lo ha hecho antes. Dios cumple promesas, pero el problema surge aquí, que cuando, o digan conmigo más bien esto, las promesas no son un fin en sí, sino un comienzo. Dice, porque nosotros tenemos por costumbre que cuando Dios promete algo, lo promete y ya se cumple y ya, vives alegre, regocijado y ya no hay otro mundo que exista, la verdad. Yo recuerdo cuando yo tenía como 8 años, yo tuve una experiencia que marcó el resto de mi vida y hasta hoy en día. El caso es que a mis 8 años, yo soy de Chihuahua, de México, y es fronteriza con Estados Unidos. Yo tenía familiares que venían de visita de Estados Unidos y una vez trajeron una pizza, de esas pizzas congeladas que vendían en ciertos lugares, la trajeron congelada. Yo en mi vida había visto una pizza, no sabía que era una pizza, que de hecho a partir de ahí me empezaron a gustar las tortugas ninja. Y es verdad. Y yo me acuerdo que yo estaba jugando en el patio y llegó ese olor suculento a mi olfato y me vi transportado. Imagínense la película, yo olfateé y como cuando en los dibujos animados que sigues el olor y vas hasta volando. Y fui y di a la cocina y para mi sorpresa estaba en la mesa, ya estaba preparada. Y cuando la veo y digo, ¡ay! ¿Y eso qué es? Y dije, ¿qué será? Pero huele muy bien. Y era una, recuerdo, de pepperoni, que tenía todas las bolitas así. Y recuerdo, cogí un pepperoni y me lo comí. ¿Y qué creen? Me gustó. Para ese entonces yo era gordito. O sea, ahorita me ven suculento acá, un cuerpazo. O sea, pero yo era gordo y era mañoso. Y cuando probé ese pepperoni, recuerdo que me gustó tanto que le empecé a quitar todos los pepperonis a la pizza. Todos, dejé la pizza desnuda, toda. Se quedó la masa con el tomate encima, el queso. Y dije, pues si ya probé el pepperoni, pues ¿por qué no pruebo todo? Y que agarro un pedazo de pizza y me la meto y la empiezo a comer. Y mis ojos así, ¡clan! Como que un éxtasis, me vino como Pedro, un éxtasis cuando miró así me llegó como una pizza descendiendo. Y, ¡wow! ¿Qué es esto? Una pizza. Y que me la empiezo a comer toda. Y toda. El caso es que me la comí toda. Yo tenía como 8 años. El caso que yo me redarguye la mente, la conciencia, y que salgo corriendo y me escondo debajo de la cama, porque a lo lejos escuché que venían mis familiares
Y dije, no, y era una familiar. O sea, no era mediana ni chica, era una familiar. Y dije, no, vale más esconderme. Y fui y me escondí debajo de la cama. Y cuando entró mi familia, escucho, ¡Alonso! O sea, sabían que el mañoso de la familia era yo, que todo me lo iba a comer. Y que me comí la pizza. Y fueron y me buscaron y me encontraron debajo de la cama y me sacaron y me dieron una. Me dieron una, mañoso, gordo, malo. Y yo, y por dentro, pero qué buena estaba esa pizza. Valió la pena esa pizza. El caso es que cuando nosotros nos proyectamos a las promesas de Dios, es decir, cuando tenemos la promesa de Dios tangible, que ya estamos caminando sobre ella, que lo disfrutas, que lo sientes, que de hecho es el propósito de Dios, de que disfrutemos de sus bendiciones, de que disfrutemos de lo que ha prometido para nuestras vidas. Dios no se goza más que darnos y vernos felices a nosotros. Pero el problema aquí es que si nosotros nos adentramos a las promesas de Dios sin tener una visión amplia de lo que Dios quiere en nuestras vidas, es muy peligroso. Lo que puede ser una bendición se volca en una maldición, se volca en una tragedia. O sea, imagínate toda la semana, todos los que trabajan aquí, ahora que estabas trabajando paleando, o sea, cuando tienes un trabajo arduo que es pesado, llegas cansado y tu meta es llegar hasta el fin de semana, que sea viernes, ya es, pero si es lunes, pero ya que sea viernes, ya quiero que sea viernes porque ya sé lo que se viene, voy a estar cansado y sufres, sudas, te cansas, llegas de mal humor a tu casa y estás esperando que llegue el fin de semana, ya quiero, y quieres llegar a tu casa, solamente llegarte y aplastarte, sentarte en ese sillón o en la cama, tirarte en tu lugar favorito subiendo los pies. Y no solamente eso, sino que llegas, te postras y aparte le dices a tu mujer, tráeme una coca por favor. O sea, te sientes el amo de casa, yo ya trabajé y te sientes en la bendición, te sientes que has fatigado y entraste en esa expectativa que tenías, en esa promesa de llegar a tu casa y sentarte y lo estás disfrutando. Pero lo que pasa cuando nosotros nos adentramos en las promesas de Dios y no tenemos una visión clara, nosotros nos vamos a acomodar y la comodidad va a encontrar lugar en nuestro corazón. Y es un asunto muy peligroso. No hay nada más peligroso que adentrarse a las promesas de Dios y sin tener en cuenta los que están a nuestro alrededor. Es decir, yo me comí toda esa pizza, pero porque estaba viviendo el momento. Era algo novedoso, había pasado como a otro mundo, al inframundo y wow, me encontré la pizza y me la empecé a comer y no me importó mi familia. Y cuando estamos en las promesas de Dios, viviéndolas, cuando no tenemos una claridad exacta de lo que Dios quiere para nuestras vidas, nos vamos a acomodar. Y lo que va a pasar es que nuestro corazón va a tener un desinterés acerca de los que nos rodean, de los demás. Ahora imagínate, por ejemplo, el pueblo de Egipto. El pueblo de Israel, saliendo de Egipto. Salen de Egipto porque Dios les había prometido. Yo te voy a dar una tierra donde fluye leche y miel. Y todos estaban contentos que se levantó aquel caudillo Moisés y los empieza a sacar y empiezan, sí, vámonos a la tierra prometida. Pero fueron 40 años. Fueron 40 años donde tuvieron que sufrir, donde tuvieron hambre, donde padecieron sed, donde muchos de sus hijos quizás murieron por picaduras de serpientes, por picaduras de alacranes. No sé si allá existían los alacranes, pero en mi tierra los alacranes, esos te pican y ahí quedas. Son ponzoñosos. E imagínate todo el sufrimiento del pueblo de Israel caminando durante 40 años, dando vuelta en el desierto para poder llegar a la promesa. Imagínate cuando Dios toma a Josué y le dice, ¿sabes qué, Josué?
tú vas a adentrar al pueblo a la tierra prometida. Y Josué, sí, yo los meto, esfuérzate y sé valiente. Josué, sí, yo me esfuerzo y yo voy a ir. Y los mete y conquistan Jericó, se meten a la tierra de Canaán y empiezan a conquistar. Pero dice la Biblia que llega un momento donde el pueblo se acomoda. El pueblo empieza a caminar en las promesas de Dios, empieza a caminar en las bendiciones de Dios y llega un momento que se olvidan totalmente de Dios. Jueces 2. ¿Qué dice? Versículo 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido a cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Conocía, que no conocía. Ni la obra que él había hecho por Israel. Escucha, el pueblo de Israel está caminando sobre lo que Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, y están caminando unas promesas. Y imagínate el júbilo, el día, yo me imagino que había sido un día triunfalista, de emoción, de grandes expectativas, pero no sabían que ese era el comienzo de una peor pesadilla, porque se iban a olvidar de Dios. Sí iban a caminar en las bendiciones, sí iban a poseer la tierra prometida que Dios les juró, pero en cuanto empezaron a caminar en ello, y a causa de no tener una visión ensanchada de lo que Dios quería hacer, cayeron en una comodidad. Y dice que Josué muere y toda la generación de Josué muere, y dice que se levanta otra generación que no conocía a Dios ni las obras que había hecho. Es decir, imagínate, Josué casi de 70, es aproximado, 70, 80 años, cuando Dios le da el mandato, ¿sabes qué, Josué? Quiero que te levantes y tomes al pueblo y lo metas a la tierra prometida. Y Josué se levanta, sí, yo los meto. Y Josué muere a los 110 años, dice la palabra que muere a los 110 años. Estás tomando en cuenta que 40, 50 años que pasaron, murieron y se levantó una generación que no conocía a Jehová, que no conocía a Dios. Estás hablando casi de 50 años donde que todo lo que se vivió durante 40 años lo olvidaron totalmente. Pero escucha, el término que se utiliza aquí para conocer, y dice que se levantó una generación que no conocía, el término significa grasa, significa ensancharse, engordar, panzones, así como yo estaba de niño. En otras palabras, lo que está diciendo la Biblia, que el pueblo de Dios entró a la promesa de Dios, pero empezó a caminar en la promesa, y por consecuencia y por ende las promesas de Dios traen bendición. Y empiezan a disfrutar de las bendiciones que Dios les está dando, y empiezan a engordarse, a ensancharse, a llenarse de grasa. Es decir, simplemente todo para mí, todo para mí, todo se trata de mí, todo es para mí, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo quiero para toda mi vida. Eso, todo el enfoque era hacia ellos, como me pasó a mí cuando tenía 8 años. Todo el enfoque era la pizza, y la pizza era para mí. Y yo me olvidé de mi familia. Al igual le está pasando con este pueblo. El pueblo está disfrutando de las promesas de Dios, pero llega un momento en que empiezan a disfrutar esos pepperonis y esa masa suculenta con tomate y con queso, y se olvidan
de una futura generación. El problema es que no camines y entres en las bendiciones y promesas de Dios. El problema es que nosotros tengamos siempre una visión amplia hacia nuestras próximas generaciones. Ese es el problema. E imagínate, se levantan y no conocen a Dios para nada. Y nosotros vamos a ver un cuadro en el Nuevo Testamento porque es un deseo de Dios. Es un deseo y es un principio que nos procreemos. Por eso en lo natural tú ves a las mujeres dan a luz, porque es natural. Como es tan natural que nosotros demos a luz a otros. Y en el Nuevo Testamento te vas a dar cuenta que hay un cuadro que habla precisamente de lo que es esto. Y lo vamos a leer para traer más claridad a lo que estoy diciendo. Mateo 4, versículo 12. ¿Cómo titula sus Biblias? ¿Cuál es el título que pone ahí? Tentación de Jesús. No. 4:12. 12. Jesús comienza su ministerio. Fíjate, Jesús comienza su ministerio. Y antes, capítulo anterior, es bautizado por Juan el Bautista. Lo bautiza, Dios lo visita, Dios lo unge como hijo de Dios, le da autoridad, se levanta, entonces ejerce su ministerio. Pero escucha, vamos a leer rápido, quiero que me acompañes. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, del otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Escucha, el versículo 12 empieza y dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso. ¿Y cómo se titula? Jesús comienza su ministerio. No es antes ni después, es en un momento específico que Jesús comienza su ministerio. ¿Por qué? Porque simplemente cuando dice Jesús oyó que Juan estaba preso, la palabra oír aquí que está hablando no es simplemente, va más allá que simplemente oír y escuchó. Va más allá que lo que significa aparentemente esta palabra. Lo que significa esta palabra significa paradidomi. Y dices, ¿estás hablando en lenguas, Alonso? O sea, significa paradidomi. ¿Pero qué es paradidomi? Te lo voy a leer rápido. Para. Es un vocablo que se compone de dos palabras. Para significa cerca, proximidad de objeto o sujeto, junto al lado de. Eso es para. Didomi significa dar, conceder, confiar, constituir, dejar lugar, entregar, infundir, ofrecer, permitir, presentar, repartir, transmitir, encomendar, enseñar. Lo que está diciendo el texto está diciendo, cuando Jesús paradidomi, cuando Jesús simplemente fue otorgado o transmitido lo que Juan el Bautista dejó. O si lo quieres ver desde otro punto de vista, cuando Juan el Bautista transmitió a Jesús el legado de lo que él había empezado, Jesús entonces empieza su ministerio. No es antes ni después, es en ese preciso momento, porque Juan el Bautista es como si espiritualmente hubiese transmitido, ofrecido, dado, obsequiado a Jesús un legado para que él continuara lo que él
estaba haciendo. Y escucha, el pueblo de Israel simplemente empezó a disfrutar de las promesas, pero no dio esa continuidad, no transmitió, no educó, no se puso al corriente para poder levantar a alguien más que fueran sucesores, que pudieran conocer a Dios. Y eso es lo que está diciendo la palabra, que Juan el Bautista está transmitiendo a Jesús un legado. Está transmitiendo el legado que él había ejercido toda su vida. Y escucha, Juan el Bautista era una persona muy humilde. O sea, cuando a veces leemos las escrituras y dices, no manches, ¿cómo se vestía con pelo? Con un cinto, comía langostas, miel. O sea, no nos visualizamos bien, pero Juan el Bautista era muy humilde. Y Juan el Bautista, él nunca buscaba que su vida se diese a notar. Ese no era su propósito. No lo era. Él no iba a buscar a las personas y decirle, mira, yo soy Juan el Bautista, Dios me ha encomendado y yo soy el que va a enderezar el camino. No, Juan no era así. Al contrario, la Biblia dice que la gente venía a verle al desierto. Él no iba a buscar a la gente venía a verle a él. Y escucha, sacudió tanto Juan el Bautista que cuando transmite, al cabo de su muerte, transmite ese legado a Jesús, en su ausencia, aun cuando está muerto y decapitado, Juan el Bautista se siente que todavía sigue vivo. Porque tenía una influencia. Y a causa del legado que transmitió a Jesús, se veía. Marcos 6, acompáñame rápido. Marcos 6:14 dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Escucha, Herodes, quien había decapitado a Juan el Bautista, cuando escucha hablar de Jesús y ve las obras de Jesús, dice, no, qué rollo, no es Jesús, no es una simple persona, no es una simplemente persona, es Juan el Bautista. O sea, está diciendo, pero está muerto, pero sin embargo estoy viendo a Juan el Bautista. Porque el legado que nosotros transmitimos a nuestras generaciones se va a representar y lo van a ver vívidamente en los discípulos que levantemos. Y es un principio espiritual que nosotros demos a luz a otras personas, que nosotros dejemos un legado. Por eso cuando tú empiezas a ver y Jesús empezó su ministerio, vamos a leer los versículos más adelante, versículo 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Escucha, esos versículos que están más adelante, están testificando que la obra de Jesús estaba haciendo la misma obra que Juan el Bautista. Estaba predicando y anunciando el arrepentimiento, pero no era su único objetivo. Su objetivo era levantar discípulos. Su objetivo era dejar un legado sobre la tierra que pudiese representar a Dios mismo. Por eso cuando nosotros leemos la Gran Comisión, nosotros leemos en Mateo que dice que id y haced discípulos.
Cuando lo lees en Hechos 2, tú vas a hacer, y me seréis testigos. En otra palabra, está diciendo, ustedes van a ser mis representantes y van a ser los causantes de que mi evangelio y mi palabra y mi presencia y mis obras se den a conocer y que ustedes puedan transmitir ese legado a los demás. Eso está diciendo. Por eso que tan naturalmente es que debemos dar a luz. Y como promesas, Dios nos ha prometido que nos va a llevar lejos, que Dios nos va a ensanchar. Isaías 54, cuando lo leyó nuestro pastor, dice, y ensancharás, te ensancharás. Y Dios nos ha hablado durante 2 años y medio que Dios nos ha declarado que nos vamos a ensanchar, que nos vamos a mudar de local, que nos vamos a ir a otra iglesia más grande, que el objetivo no es tener una mega church, así como dicen los gringos. No, el objetivo es que nosotros nos establezcamos allá, porque no falta el que diga, no, es que yo ya me vi en la nueva iglesia así, con cristales, mar de cristal y bailando yo al son de las flautas y abriéndole la puerta a todos, pásele, ay, what? Alex, tu ordenador, lo siento. Bueno. Y escucha, yo ya veo a mucha gente, abre, cierra, sirviendo y todo, y que está bien, porque vamos a disfrutar de esas bendiciones, vamos a disfrutar de las instalaciones, vamos a disfrutar del parque que vamos a tener, de las piscinas que vamos a tener, del campo de fútbol que vamos a tener, del pádel que vamos a tener, del parque de bolas grandísimo que vamos a tener para los niños, que no es para los adultos, es para los niños. O sea, vamos a disfrutar de las instalaciones, pero el propósito no es simplemente que disfrutemos de un nuevo lugar. El propósito de Dios es que nos introduzcamos en sus promesas, pero que sobre todo nos ensanchemos espiritualmente, delegando otra tarea a nuevos discípulos. Esa es la misión. Por eso Jesús lo dijo, id y haced discípulos. Porque si no hay representantes que sigan la marcha o la causa del mover de Dios, se va a levantar una generación que no va a conocer a Dios. No van a conocer a Dios. Porque se van a acostumbrar a las nuevas instalaciones, se van a acostumbrar a las nuevas promesas que Dios va a prometer y van a decir, todo es para mí, esto es para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, la pizza es para mí, los pepperonis son para mí, todo es para mí. Pero no es así. Dios quiere que disfrutemos, pero que nos ensanchemos espiritualmente al levantar nuevos discípulos y de dejar una huella aquí. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la frase esa que dice, Jesús sigue, ¿cómo va? Jesús sigue cambiando vidas. Jesús cambió y sigue cambiando vidas. ¿Y tú? Pero escucha, Jesús se vale de medios, y esos medios y canales somos tú y yo. Y si nosotros no tenemos una perspectiva en cuanto a una visión generacional, todo lo que estás experimentando ahorita se va a morir contigo. Todo. Qué bueno que Dios promete, sí, qué bueno que Dios promete. Qué bueno disfrutar de las bendiciones de Dios, qué bueno disfrutar de las bendiciones de Dios. Qué bueno cuando entras en nuevos proyectos y empiezas a caminar en ellos, qué bueno. Pero no es el fin, es el comienzo de algo. Y si nosotros no entendemos esto, nosotros nos vamos a mudar a las promesas de Dios, pero tarde que temprano nos vamos a secar. Porque todo lo que hemos aprendido y lo que hemos absorbido en todo este tiempo se va a morir con nosotros. Acompáñame a Isaías. Isaías 39, versículo 5.
Dice, entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Si nosotros continuamos avanzando hacia las promesas de Dios y no tenemos una conciencia acerca de nuestras generaciones futuras, nos va a pasar igual. Nos vamos a enfocar en nosotros mismos y vamos a ser privados de ver el fruto en alguien más. Por eso es importante dejar legados. Y si nosotros nos vamos a enfocar todo el tiempo simplemente a acostumbrarnos a las bendiciones de Dios, tarde que temprano nuestros hijos, no los de tu vecino, tus hijos van a ser presa fácil del enemigo, los vas a zarandear. El día de mañana vas a llegar lamentándote, ¡ay, mis hijos! ¡Ay! Pero tus hijos, tú has abrido una puerta para que tus hijos sean una presa fácil al enfocarte simplemente en ti, en lo que tú quieres, en lo que tú deseas. Es que tú no entiendes, yo sufro mucho. No, lo que Dios quiere es que despabilemos y que entremos en sus promesas con una mentalidad generacional, echando de antemano fruto. Y no es solo eso, el enemigo los va a tomar presos y los va a castrar. Los va a castrar a tus hijos. Es muy duro, porque cuando el enemigo te castra, lo que va a suceder simplemente es que ya no vas a producir, no vas a procrear, y el nombre de Dios va a morir con ellos. ¿Me entienden? Es muy importante que nosotros aprendamos a ensanchar nuestra visión en cuanto a dejar un legado espiritual. Tú no eres el centro del planeta. Nuestra misión es levantar nuevos discípulos. Amén. Pongámonos de pie.